Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga grandemente. Tenemos un tema que se llama vida a través de la muerte. ¿Qué tanto miedo hay a la muerte? Pero ¿sabe por qué? Porque no han buscado la vida. ¿Y sabe quién es la vida? Jesús. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vamos a abrir la Biblia en Lucas 9:21 al 25. Jesús anuncia su muerte. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a predicarla conforme a tu voluntad, y puedan muchos entender y salir del miedo, del temor a la muerte, y puedan conseguir la vida eterna por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bienvenidos. Jesús anuncia su muerte. Vida a través de la muerte. Entonces miramos que Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Cuándo anda uno con miedo a la muerte? Cuando no tiene este seguro de vida, que se llama Jesús. Muchos buscan la vida en un instrumento, en Pedro, María, Juan, en el apóstol, en el pastor, y usted tiene que buscar la vida en Cristo. Y aunque esté muerto, vivirá. Y eso es el que nos va a decir el tema. Muchos ganan el mundo, pero pierden su alma. Entonces, ¿qué nos dijo el profeta Daniel? Y vamos a Daniel 12, del 1 al 4. Estamos en el tiempo de la ciencia, se aumentó, y vamos a una proyección a lo que dice la Biblia. Pero como muchos andan dormidos, cristianos que andan dormidos en las diversiones de este mundo, y todavía no creen que el mundo se va a acabar. Daniel 12, del 1 al 4 dice: el tiempo del fin. Esto no era para el pueblo de Israel, se dijo allá, pero era para estos tiempos. En el tiempo que se escribió, que Daniel escribió por medio del Espíritu Santo, esta palabra, la ciencia no estaba como está hoy en día. En aquel tiempo se levantará Miguel, el mismo que va a venir a atar al diablo y echarlo por 1000 años, en el nombre de Jesucristo, al abismo. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los extendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén, gloria a Dios. Ya Daniel lo dijo 3000 y pico años
antes de venir Cristo. O sea, en el Antiguo Testamento se pasaron 3000 y pico de años y llevamos 2021 años de la venida de Cristo. 5000 y pico de años. Y Dios hizo el mundo en 6 días, que pueden ser días de 1000 años, y descansó el séptimo día. Y estamos llegando a 6000 años. No sabemos ni en qué día ni en qué hora va a venir Jesucristo en las nubes, con el son de la trompeta, y los muertos en Cristo resucitaremos primero si hemos muerto, y si estamos vivos nos transformará en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta es, ¿tú te estás preparando para esa venida o estás perdiendo el tiempo? ¿Cómo lo reafirma Jesús? Y aquí nos damos cuenta que existe la muerte física, pero no la muerte espiritual. El espíritu sigue vivo, pero ¿a dónde va a parar? Vamos a ver lo que dice Juan 5, 28 al 29. Entonces te va buscando las concordancias. Entonces, ¿qué dijo Daniel? 700, 800 años antes de venir Cristo. Pero esta palabra lleva ya 5000 y pico de años de haber sido escrita. Y se está dando en el tiempo de hoy. La ciencia se aumentó. En este siglo se está desarrollando bárbaramente, pero la gente anda de aquí para allá. La gente anda entretenida en la ciencia, en los inventos, pero se están olvidando de Cristo. La juventud poco le interesa ya la Biblia. Juan 5, 28 al 29. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, no dice uno, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Daniel 12:2 concuerda con lo que está diciendo Jesús. Los que tienen Biblia de estudio, esto está en rojo. No lo está diciendo Juan, lo dijo Jesús. Entonces, dicho por Daniel, dicho por Jesús, todos resucitarán. Todos resucitaremos. Unos para condenación y otros para vida eterna. ¿A dónde te encuentras tú? ¿Afanado por esta vida? La puedes perder. Pero si estás afanado por la vida eterna, la vas a conseguir. Y esa vida la conseguimos en Cristo Jesús. Es para todos, ricos y pobres. Ahí sí es verdad que se igualan las cosas. ¿Usted quiere igualdad? Vaya a donde está el muerto rico y el muerto pobre. Ese día todo el mundo está quietecito. Ahí no se mueve, ni hay preferencia, ni hay egoísmo, ni hay nada. Lucas 16, 19 al 31. Muchos le llaman a esto una parábola. Y sépase que esto no es una parábola, porque las palabras no tienen nombre propio. Siempre decía Jesús, había un hombre, y aquí tiene nombre propio y se llama Lázaro, y un rico. Lucas 16, 19 al 31, y mire lo que dice. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué vemos ahora? Banquete, esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Mire lo diferente. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Antes de venir Cristo estaba el seno de Abraham. Ahora vamos directamente al cielo o al infierno. Y murió también el rico y fue sepultado hacia abajo. Y en el Hades, mire, y en el Hades alzó sus ojos. Ahí no había muerto ya, los gusanos habían comido hasta los ojos. ¿De qué ojos está hablando? ¿Y a dónde estaba? Y el Hades es el infierno, porque hay el lago de fuego. El Hades o Seol. Estando en tormento. No es que había descansado al morir. Ahí te apagó, ahí pagó todo. Se equivocó usted. Esto es una parábola. Tiene un nombre propio, Lázaro. Esto fue un relato real que Jesús nos dejó para que conociéramos que hay el infierno y hay el cielo. Hay la salvación con Él y hay la perdición sin Él. Y que la riqueza no puedes ganar a Dios, que sea muy rico. Y aquel estaba llagoso y enfermo, ¿y cuál de los dos se salvó? Ahora no te estoy diciendo que vivas llagoso. Te estoy diciendo que analice esto. Que no es la plata, no es tu riqueza, nada que te va a llevar al cielo. Es tu humildad, tu servicio a Dios. Se había muerto, los gusanos le habían comido los ojos. Entonces dice, y alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces dando voces, habló, dijo, Padre Abraham, como que estaba en la iglesia porque le dijo Padre Abraham, ten misericordia. No, y que la misericordia es para todo el mundo, aquí no hubo. La misericordia ahora es en vida, que te arrepientas y hagas el bien. De mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sabe qué doctrina que dice que el infierno no existe? Aquí se cae esa doctrina mentirosa de creer que el infierno está aquí en la tierra. El infierno está debajo de la tierra, porque el rico fue hacia abajo y Lázaro lo llevaron hacia arriba a los ángeles. La Biblia hay que leerla así, detenidamente, analizarla. Y habló de Padre Abraham y habló de misericordia. ¿Y sabe qué dice? La misericordia es para todo el mundo. ¿Sabe para quién es? Para los que amamos y obedecemos su voluntad, pero en vida, que haya un arrepentimiento verdadero. Hay tormento después de la muerte. Además de todo esto, hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Por qué no les habló en vida? ¿Estás esperándote morir y ir al infierno siendo cristiano y no le ganaste ni un alma al Señor? Ni siquiera los de tu casa. ¿Te atreviste a predicarle? Más bien estabas en odios, en peleas y contiendas, que no querías de saber nada. Allá sí estaba recordando los hermanos, pero ahí en ese lugar ya no hay salida. Hay una cima de separación. Estaba vivo, en tormento. No es que había pagado todo ya con la muerte. Y ahí sí recordó a Lázaro. Cuando estaba en la tierra no le servía. Lo echaba de su palacio. Ahí sí estaba. Ahí como que sí se pone el café a peso. Ya, en llama. Dice, porque tengo 5 hermanos para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. No te pintan y que vas para el paraíso, que es un lugar delicioso, pero no cambiaste. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Cuando vino Jesús no estaba Moisés aquí. Los profetas ya no existían, muchos.
Isaías. Pero ¿sabe qué está diciendo la Biblia? Oigan el Pentateuco, los 5 libros de Moisés y los profetas, lea la Biblia. No te manda a otro lugar, lea la Biblia. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Sácame de aquí para mostrarles que esto es real. Puede ser ya. Pero hay gente que aunque esté viendo la resurrección de muertos no cree. Yo y tú andábamos muertos en espíritu, en los pecados, delitos y pecados. Y hoy tenemos vida eterna por medio de Jesús. ¿Quiere más milagro que ese? ¿O cree que nada más son los que se mueren y resucitan como Lázaro? Usted sabe el resucitado que hay en las iglesias que estaba muerto en pecados y delitos. Dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, mire, los 5 libros de Moisés, y a los profetas, Isaías, Daniel, y nos habló Daniel aquí, los apóstoles, los maestros. Dice, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén, gloria al Señor. Entonces, es para todos. Qué bueno. Vamos a Hebreos 9:27. Hay un miedo a la muerte. ¿Y sabes qué la gente pide más? Sanidad que salvación. Yo siempre le digo, oremos por su familiar. Que si se salva no importa que se muera, porque va a resucitar con Cristo. El día que venga lo va a resucitar de primero. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Hebreos 9:27 al 28. Y de la manera que está establecido para los pobres, mire que no dice así, o para los ricos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no dice de todo el mundo. ¿Sabe? Sí vino a salvar el mundo, pero todo el mundo no lo acepta. Tú y yo lo aceptamos, ese somos los muchos, pero la mayoría está diciendo no. ¿Ya? Y aparecerá por segunda vez, desde ese que dice que viene y no viene, y esa es la vida que están llevando, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿A quién está esperando tú? ¿Al anticristo? ¿O está esperando a Jesucristo? ¿Está esperando renovación de tierra? ¿O está esperando una tierra nueva y unos cielos nuevos? Porque esta lo que va a llevar es candela. ¿Sí? Que decía un disco, candela viva. Entonces mira lo que dice el Salmo 89:48. Si se te murió un familiar en Cristo, alégrate y anhela lo que Él anheló, porque la muerte en Cristo es ganancia, pero todavía como que no estamos convencidos de eso y nos podemos perder por estar peleando contra Dios. Dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? ¿A dónde fue a parar el rico? Murió, ni la riqueza lo salvaron. Y el pobre también va a morir. El blanco va a morir, el negro va a morir, el amarillo va a morir. 3 razas, blanca, amarilla y negra. Ahí sí va a haber igualdad, ¿oyó? Si en esta vida, porque tienes un color y hace discriminación, o tienes plata y te enorgullece por eso, ese día ahí no va a haber preferencia. Mire a dónde estaba el rico en las llamas y a dónde estaba el pobre
en el seno de Abraham. Ahora al venir Jesucristo, se acabó el seno de Abraham. Ahora es el paraíso. Le dijo al que estaba en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo reconoció, se arrepintió y el otro no quiso. Así está el mundo, le predicas a dos, se puede salvar uno y el otro se condena. Muy hermoso, ya. ¿Qué pregunta, no? Pregúntese, ¿qué hombre no verá muerte si está contemplada por Dios por causa del pecado? Qué bueno, ¿qué es la causa? ¿Qué trajo la muerte física? Vamos a probarla, el pecado. Vamos a Romanos 5, 12 al 21. Entonces, ¿qué miedo hay? Ay, ore para que no se muera mi papá, mi tío, mi primo. No, se va a morir un día. Más bien oremos para que se salve, porque hace con sanarse y perderse. Adán y Cristo. Vamos a ver por qué viene la muerte física. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundarán, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, por ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Usted sabe lo cargado de pecado que estabas tú y yo. Pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno viene a todos los hombres la justificación de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén y gloria al Señor Jesucristo. Adán pecó, sufrió las consecuencias. Jesús es el único que no ha pecado y le tocó morir por ti y por mí. Qué maravilloso. Entonces vamos a ver cómo andábamos nosotros antes de Cristo. Efesios 2 del 1 al 7. Entró por Adán por el pecado de la desobediencia, pero sale por la gracia de Cristo. No importa lo que tú hayas hecho. Lo importante es que tanto te vas a arrepentir. Si lo vas a hacer buscando una sanidad corporal, que va a morir un día, aunque te sane, o por una sanidad espiritual, que aunque pierdas esta vida la vas a ganar con Cristo, pero lo que mueras por Cristo. Vamos a Efesios 2, del 1 al 7. Salvo por gracia. Salvos por gracia, no hay que hacer nada. La gracia es un don inmerecido. Hay gente que quiere salvarse con obra. Es que era muy bueno, no se metía con nadie, era muy servicial, pero nunca aceptó a Cristo. Se perdió. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y a cuántos siguen la corriente de este mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Les prediqué la mente carnal. Pero Dios, que es rico en misericordia, es verdad. Pero mire que el rico no la consiguió, porque es ahora que tú tienes que pedir misericordia y hacer misericordia para salvarte del justo juicio de Dios. Si no andas en la voluntad de Él, métete a la voluntad de Él. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó primero Él a nosotros, aún estando nosotros muertos en pecado. Veo que la muerte espiritual, aunque esté vivo, está muerto para Dios, porque el pecado es el aguijón de la muerte. Dice, el pecado nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bien explicadito nos va dando el Señor. Tú y yo estábamos muertos, aunque andábamos caminando, aunque andábamos y que gozando. Te vieras muerto sin Cristo, vieras Dios a hueler las llamas del infierno, así como está el rico hasta el día de hoy. ¿Qué es una parábola? Ahí no es parábola. Las parábolas dice, había un hombre que se fue, pero esta tiene nombre propio. Es un relato para que Cristo nos está mostrando que el infierno es real y que no todos se van a salvar por la desobediencia y por andar en el pecado. Entonces Cristo le tocó morir, pero el único que ha muerto sin pecado y sigue sin pecado se llama Jesucristo. Por los pecadores. Vamos a Romanos 5:8. Dice 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vamos a Apocalipsis 1:17 al 18. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto, mas es aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Le dan tanto poder al diablo, un diablo vencido, que va a ser echado al lago de fuego, pero primero va ahí al abismo. ¿Sabe quién lo va a mandar? Miguel. ¿Cuántos viven atando al diablo todos los domingos en las iglesias y en la casa viendo novelas podridas, mentirosas, películas, y al diablo lo dejan atado en las iglesias y en la casa está suelto? Está acostados hasta en la pieza porque están en pelea, negándose el uno al otro y le dan cabida al diablo. Se cuestan enojados y le dan lugar al diablo. ¿Sí ven? El diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Ahora tú eres el que le permites por el pecado y le das entrada. Así trabajan. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo, esto irá de ustedes. Vivir en la fe y resistirás al diablo. Viví en la fe y resistiréis al mundo. Véncete tú mismo, corrige tu mente carnal y métete a la mente espiritual y conocerás la verdad y serás libre. ¿Cómo la ganamos? La vida. Qué bueno, una pregunta. Entonces vimos que Cristo le tocó morir, pero sin pecado, por los pecadores, que era tú y yo. Y hoy somos libres. Y ocasionalmente pecamos, sí. Nos arrepentimos, pero tenemos que sufrir las consecuencias igual que David. Por eso dice la gente, David pecó, pero no lo haga usted para que no vaya a sufrir las consecuencias. 6 hijos muertos y nunca se quita el oprobio. Siempre van a estar diciendo, cometió adulterio. Te perdona, pero eso va a estar ahí. ¿Cómo va a ser? Vamos a ver qué nos dice la palabra
Vamos a Proverbios 6, 32 al 33. Mire lo que dice. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, su afrenta nunca será borrada. Es muy delicado, esto es delicado, que usted como pastor, líder, esté cometiendo adulterio y tenga usted que separarse. Eso nunca se te va a quitar, porque la gente va a decir, lo perdonó Dios, pero cometió el adulterio. Mire que la Biblia no le borró el adulterio a David. Y a la fecha lo estamos escuchando hoy. Y seguirá por la eternidad hasta que esto se acabe. Lo que hizo David, lo que hizo Salomón. Entonces mejor no pequemos, mejor no adulteremos, ni con la mente, como dijo Jesús, que con la mente podemos codiciar. ¿Cómo ganamos la vida a través de la muerte? No ignorando su bendita palabra. Marcos 12, 18 al 27. Primer punto, primera respuesta. Entonces mejor nosotros metámonos a la Biblia. Conoceremos la verdad y la verdad nos hace libre. Yo eso fue lo que hice, me metí acá porque andaba perdido. Y yo decía que también iba para el cielo. Vamos a ver lo que dice Marcos 12, 18 al 27. Dice la bendita y poderosa, la pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7 y no dejaron descendencia. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis. Mire, por esto, ¿por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Usted sabe los que están, los indotos, inconstantes, y son errando la palabra. Cuidado acá en el error de uno de ellos, porque te lleva también al infierno. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Usted oyó decir Miguelito, hijo de Miguel, o Gravielito, hijo de Graviel. No, yo decía eso. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Mire, oigan a Moisés y a los profetas. ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy? Es el nombre de Dios, el gran yo soy. Y Jesús sigue rectificando, dice, con este nombre me llamarán por los siglos. Yo soy el camino, la vida, soy la vida, la resurrección. Dice muy claro, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob personalizado. Es el que demos a otro hoy, personalmente. Dios no es Dios de muerto, sino Dios de vivo. Así que vosotros, muchos erráis. Dios no es de muertos, sino de vivos. Así que vosotros, muchos erráis. ¿Cuántos están errando las Sagradas Escrituras? Pero vamos a ver lo que nos dice Lucas 20:38 para que todavía te quede más firme. Que para Dios todos viven, mas no todos van con Él. Porque Él hizo al hombre inmortal.
el hombre pecó y murió al cuerpo, pero sigue vivo, si no, ¿cómo lo castigaría Dios si con la muerte pagaba? Si yo encontrara un versículo, decía, entonces, ¿qué hago aquí? Lucas 20:38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, pero más todos no están con Él, ni todos murieron con Él. Un requisito esencial, el que muera con Jesucristo. El que muera, obedezca a su Hijo, lo verá, porque por medio de Él es que llegamos a Dios. No es María, no es Pedro, no es Juan, no es el apóstol, no es el pastor, ni el maestro. Es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Él. Lea Biblia y se convencerá. Segundo, guardando la palabra. ¿Qué haces con escucharla hoy, pero no la guardas? Vamos a Juan 8:51. Hay oidores, pero no hacedores. Usted puede oír mucha palabra y saber mucha palabra, pero si no la obedece, no es como nada. Dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Apocalipsis 1:3 dice, el que lee, oye y guarda, porque el tiempo está cerca. Hay gente que la oye, por un oído le entra y por el otro le sale. Y dicen, la Biblia dice, pero no la obedece. Tercero, creyendo, porque la puedo oír, pero no creo. Juan 11:17-27. Dice la bendita palabra. Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Estaba hediondo. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, ¿por qué te lo llevaste y no me llevaste a mí? Nunca haga eso. Que si él no se fue con Cristo, ¿usted para qué va a decir ahí para donde él se fue? O si usted anda sin Cristo, se vaya al infierno también. Dígale, Señor, que esto que haya ocurrido sea para la salvación de mi alma y para que yo crea. Ya. Reclamo, porque para reclamar sí están hechos. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Aquí tengo la solución. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Él nos va a dar vida en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué pregunta y qué respuesta? ¿Cómo la ganamos? No ignorando su bendita palabra, creyéndola, guardándola. Otra es muriendo al mundo, a la carne. Juan 12:24-26. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que la aborrece, su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor.
Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria a Dios. Tienes que morir un grano de maíz para que usted pueda coger 50 granos. Vamos a ponerle así, una mazorca. Tiene que sembrarlo y nacer, y de ahí nace una plantica. Ya no viene el grano, pero vuelve a dar grano y puede dar una mazorca 100 granos. ¿Cómo andas tú con el mundo? Con la carne. ¿Por qué tanto le sirves al diablo todavía? A un diablo derrotado. ¿Y qué tanto poder tienes? Porque el evangelio es poder de Dios para los que creemos. ¿Y qué tanto miedo le tienes a la muerte? Si Cristo le quitó el imperio de la muerte al diablo. Y tiene las llaves del Hades, del Seol, que es el mismo. ¿Y sabe quién es el que va a venir hasta el diablo? Para encadenarlo 1000 años. Miguel. ¿Y cuántos andan atando al diablo? Si usted lo atara los domingos en su iglesia, no venía por mi problema acá en la congregación que tenemos o en las casas. Es la misión que tiene recorrer al mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Pero no le deje entrada con el pecado. El pecado es el aguijón de la muerte. Cuando tú pecas, le da cabida. Te acuestas enojado, le das lugar al diablo. Te niegas con tu pareja, le das lugar al diablo. Cuando no perdona, cae en las maquinaciones del diablo. Trabaja con malicia. Pero usted ya sabe la palabra. Usted sabe que cuando usted vive por fe, el diablo huye. Cuando usted ora, ayuna a una persona y se deja de estar inventando locuras. Que Dios me dijo a mí lo que ya está escrito. Predique la palabra y punto. El que entendió y el que no entendió, explíquesela. Y se salvará. Quinto, reconociendo a Jesús. Lucas 23, 39 al 43. Entonces la palabra está escrita, vamos a creerla. Y más de creerla, obedecerla. Hay gente que todavía no están seguros si son salvos. Todavía preguntan que si ellos se salvarán y preguntan que qué van a comer allá. Están preocupados por la comida. Juan 23, y que con quién se van a casar, igual que los 7 maridos, y de quién será ya mujer. Y no preguntaban con quién voy a morir, me salvaré o no me salvaré. Mira lo que dice Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo él, otro reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire lo que le está diciendo: acuérdate de mí. Murió en la cruz Jesús, los 2 malhechores, pero mire que en la misma cruz tuvo la oportunidad uno de reconocerlo y el otro no. Así puede pasarte a ti, le predicas a uno y el otro no acepta. Así tenemos la vida del evangelio. ¿Ah? Entonces, ¿qué es un malhechor? Mire cómo lo catalogó la Biblia. Habían 2 malhechores. El que comete delito. ¿Se acuerda que en Efesios 2:1 dice que nosotros andábamos perdidos en nuestros pecados y delitos? Así estaban esos que estaban ahí por los delitos que habían cometido. Los bandidos que eran. Pero mire que ese bandido tuvo la oportunidad. Un caso especial por una persona única. No le dijo: tienes que bajarte a bautizarte, a casarte, pero no vaya a coger ese punto para justificar a usted que tiene los pies buenos, tiene salud, para que usted no vaya a bautizarse, creyendo en Jesucristo. A veces cogemos puntos de eso, porque digo: ¿por qué no caminas como Pedro sobre las aguas? ¿Ah? Métete a un río y vente caminando sobre las aguas.
porque dijo la Biblia que Pedro caminó. Casos especiales para personas únicas y para mostrarnos a nosotros que Jesús es el que nos salva. En medio de que Pedro se iba hundiendo, se puso a ver los vientos, pero asió de él y lo salvó. Esa es la vida. Y así es que hay que entender la palabra con el Espíritu Santo de Dios. Qué bueno, bautizándote, haciendo el bien. Entonces vamos primero a lo que nos dice: no ignorando la palabra, guardándola, creyendo, muriendo al mundo, a la carne, reconociendo a Jesús, haciendo el bien. Romanos 2, 7 al 11. El justo juicio de Dios. O sea que no hay otro juicio como ese. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Iglesia, el que hace el bien va para el bien, el que hace el mal va para el mal. Entonces miramos que habló de contencioso. Vamos a ver qué nos dice 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Que eso sí vemos hoy por cantidad. Contencioso. 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con los de la iglesia, no, para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ven a Cristo que lo tienes todo, nadie se va a meter contigo. Mentira. Es cuando comienza el problema, hasta de tu casa serán los dos enemigos. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Tenemos una oposición, pero hay que corregirlo. Hablarles la verdad. Usted sabe la doctrina torcida que hay, ¿no? Que se oponen a la verdad. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El contencioso está cautivo. Ese sí, ¿sabe por qué? Por el pecado de ser contencioso, porque está prohibido que no sea, sino amable, una persona que enseñe, corrija, reprenda, pero tiene que estar en la voluntad de Dios, tiene que estar obedeciendo a él, porque no le va a sacar la paja y la viga de él, no se la quita del ojo. Entonces, ¿cuántos contenciosos hay hoy en día? Cantidades. Entonces, ¿qué es un contencioso? El que anda en litigios delante de los incrédulos. Y ahí en 1 Corintios 6, del 1 al 6, usted lo lee. ¿Qué es un litigio? ¿Y qué nos dice? ¿Acaso en la iglesia no hay quien pueda resolver un caso tan pequeño para que tengan ustedes que estar peleando de los tribunales con los que no tienen que ver nada con la iglesia de Cristo? Entonces ese es el contencioso. Bautizándote. ¿Qué problema para que una persona pueda hacer esto? ¿Y sabe qué dicen? Eso no es importante. Ya yo estoy bautizado. Y yo me puse a buscar compadres y compadres, padrinos y madrinas, y no lo conseguí. ¿Y de quién se inventó eso? Los niños se presentan, no se bautizan. Jesús se bautizó a los 30 años. María lo presentó, de acuerdo a los rituales de la ley de Moisés, porque él nació bajo la ley, tenía que cumplir la ley para poder clavar esa ley en la cruz del Calvario. La ley era maldición, pero ¿cuál ley? No la ley morales. Los 10 mandamientos en ningún lado se condenaron, pero ya usted no tiene que circuncidarse, no tiene que estar matando machos cabríos, no tiene que estar haciendo obra, la obra la hizo él, una ofrenda y para siempre. Amén.
Romanos 6 del 1 al 11, para que como que nos quede claro, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quieren vivir de la vida vieja. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la muerte de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque todo el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos ilumina esta palabra para que la llevemos con mucho amor. Entonces vamos a Marcos, dicho por Jesús, 16:16. Si vas a pelear, pelea con la Biblia. Porque lo que te estoy leyendo es la Biblia. No te lo estoy imponiendo, te lo estoy predicando. Yo lo hice con mucho amor y nada que me ha pasado, al contrario. Dios bendice al que le obedece. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Te hago una pregunta, ¿un niño de 1 año cree? ¿De 6 meses? ¿Por qué lo bautizan? ¿Por qué no lo presentas? Y el que se bautice, como hizo María, presentó a Jesús y se bautizó a los 30 años. Lo bautizó Juan el Bautista. ¿Por qué tú no vienes a bautizarte, aunque estés viejo o vieja? Porque estás aferrado a esa vida carnal y no vienes a buscar a Cristo. Porque crees que es una religión, una tradición, un mandamiento de hombre, o te ciñes a la palabra. Cuando uno se bautiza es algo que representa algo simbólico. Jesús lo hizo, la muerte, fue a la muerte físicamente. Y muchos dicen el bautismo no salva, pero hay que obedecer. Porque tú también te puedes bañar, mas no verte salvado, porque lo hiciste por alguno. Simón el mago se bautizó. ¿Y sabe qué andaba buscando? Comprar el don de Dios con plata. Hay uno que dice, me voy a bautizar para ver qué pasa. Pero yo te voy a ver qué dice aquí sobre esto, porque digo, tampoco mereces irte a bañar a un río, a un mar, a una piscina, si no vas a obedecer la palabra. Primera de Pedro 3:20 al 21. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. ¿Vio? El arca Jesús ahora, y no el arca de Noé, pero sin embargo el agua los salvó porque se fueron subiendo y no se hundieron. Tuvieron el arca, ahora el arca es Jesús de nuestra alma. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, a quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, hasta el 22. Tampoco vayas a bañarte, a pasar un día grato allí, hágalo a conciencia. Todo es a conciencia, no por imposición ni porque alguien te acose, pero si te mueres sin Cristo te pierdes.
si no haces lo que te dije, porque ya te bautizaron, ya no eres ignorante, ya conoces que la Biblia lo dice, que no es el pastor. 8. Viviendo por fe. Mire que el bautismo es una vida nueva. Y Nicodemo fue a visitar a Jesús y le dijo: Nicodemo, si no naces del agua y el espíritu, no le verás la cara a Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Me le voy a meter en el vientre a mi madre? Tú que eres el maestro de la ley, no conoces esto, Nicodemo. Y todos esos pasajes quedaron para que tú y yo aprendamos a hacer lo que Dios pide. 8. Viviendo por fe. Segunda de Corintios 4, 7 al 14. Dice, viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. 9. Buscando lo de arriba. Viviendo por fe, el justo por fe vivirá. Pero aquel cuya alma no es recta, como dice Habacuc 2:4, no vive por fe. Entonces vamos a Colosenses 3 del 1 al 4. Mira lo que dice: buscando lo de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué va a estar un carnal buscando hacia arriba? Esto lo hace el espiritual. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tengo totalmente seguridad. ¿Y usted? Entonces, ¿para qué predique el Evangelio si no lo cree? Porque sabe, el último, que es el 10, dice, siguiendo el Evangelio. Vamos a 2 de Timoteo 1:10. Hay un evangelio de hombres malditos. No es que haya otro evangelio, sino que hay anatemas malditos que tratan de meterte otro evangelio, que no es el que corresponde a la verdad. Entonces, 2 de Timoteo, una carta de Pablo a Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Esto te traigo hoy, gentil. Conviértete. Sal de gentil y métate a la iglesia. Y si eres judío, métete a la iglesia. Si quieres aprovechar el tiempo de la gracia. Eso te invita el Señor. Y que no seamos tropiezos ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Cristo. 1 Corintios 10:32. Sea salvador y no tropiezo. No le ponga tropiezo, predíquele la verdad. Mire que la inmortalidad es por el Evangelio verdadero. No el evangelio mentiroso, falso que se está dando. No que el evangelio sea falso. Hay corruptos que lo falsifican.
lo tuercen los indotos y los inconstantes, tuercen las escrituras para su propia condenación y condenan a otros. Cambia tu modo de ser. Sea un cristiano, una cristiana verdadera. Déjese de estar en contienda, en fábulas. Crea el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pero si no va acompañado de fe tampoco sirve. Este Evangelio usted puede escucharlo. Mire lo que le dice Hebreos 4:2. El Evangelio, pero que usted lo escuche, hombre. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, que es el Evangelio, como a ellos, los judíos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo aquel que oye pero no aplica o no lo cree. Y eso es lo que le predico aquí. Creyéndola, guardándola, es que vamos a tener la vida eterna, la vida a través de la muerte. Vamos, recompensa, los cielos. 2 Corintios 5 del 1 al 10. Ay, ¿qué gano si yo hago esto? Vamos a ver qué vamos a ganar. 2 Corintios 5 del 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto lo mismo, es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía, el sello. Así que si vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gloria a Dios. Recompensa, el cielo. Segundo, la primera resurrección. Apocalipsis 20 del 1 al 6. ¿Qué más quieres? El cielo y la primera resurrección, no va a estar en la segunda. Entonces mira lo que dice. Apocalipsis 20. Los 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Cuál es ese ángel? Miguel. Y el que va a prender. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que se fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. La muerte no existe, porque él las vio, las almas, y ya no habían los cuerpos, se los comieron los gusanos, pero viene la nueva vida, ¿ya? Que dice, y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto,
sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Sigue leyendo, pero aquí te da seguridad. El que no hace esto, mire, el que no hace esto que estamos diciendo, va a hueler la segunda muerte. Vamos a probarlo. Apocalipsis 21. El que no hace esto, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, qué cobarde es dejar al mundo, dejar la carne, dejar familia, dejar amigos, dejar alcohol, dejar vicio. Y tener esta incredulidad. La incredulidad no te deja conocer la verdad. Dice, los abominables. Mire, ¿sabe qué es abominación? ¿Usted sabe las abominaciones que se están viendo? Idolatría, el sexo depravado. Esos son abominaciones. Para el mundo es amor, pero para Dios es abominación. Y homicidas, los fornicarios, cásese, deje la hechicería, los hechiceros, los idólatras, deje esa idolatría, avaricia, idolatría, obstinación es idolatría, excesivo amor a las personas, idolatría, y malos muñecos que hacen, idolatría. Y todos los mentirosos, hijos del diablo, tendrán su parte en el lago. Primero es lanzado al abismo Satanás, después será sacado al lago, con los que no están inscritos en el libro de la vida. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Usted y yo, si muere sin venir Cristo, si viene, seremos transformados, si no, iremos a la primera resurrección y no habrá más muerte para nosotros, sino vida eterna. Entonces mira dónde van a parar los que no quieren obedecer al Evangelio de Jesucristo. Que el infierno no existe, ¿qué nos dijo? Entonces, como no quieren obedecer, mire a dónde va a parar. Primero lo lanza al abismo por 1000 años al diablo. Pero cuando ya sale de allí, mire lo que dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. A que eso y que no existe. Cuando te mueres te vas para el cielo, te vas para el purgatorio, no sé para dónde, para el limbo. Mentira, mentira de Satanás, utilizando al hombre con la mentira. Y vamos al versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si ves que estos personajes, esta trinidad satánica va a tener buenos acompañantes. Arrepiéntete y reconoce a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Conclusión. Filipenses 1:21 es ganancia. ¿Pero lo crees o dudas la palabra? Filipenses 1:21. ¿No crees que el bautismo, creer verdaderamente en Cristo, o te dejas llevar de doctrinas mentirosas que dicen que nada de eso es importante? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El único negocio, como le quiera llamar, o empresa, o reino, como usted quiera llamar, que hay que perder para ganar es en Cristo. Se pierde amistades, se pierde el mundo, se pierde, hasta la salud se llega a perder por los ataques, se pierde lo que tú no tienes idea. Apocalipsis 14:13. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, ¿qué dice? No hay más nada, coma, beba, mujeré, haga, que el día que me muera me gocé la vida y eso es lo único que me voy a llevar. Te vas a llevar un candelazo en el lago de fuego eterno, porque ahí nos dicen que nadie va para allá y que eso y que no existe. Entonces vamos a ver lo que dice el Salmo 48:14 y ahí terminamos.
Es palabra del Señor. No es mi imaginación, es la Biblia. Dice, hermosura y gloria de Sión. Dice, Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Sí ven? Y ahí te dejo, haga como los de Berea, Hechos 17:11. Compruébelo usted. Y gracias por la atención prestada. Envíele este mensaje a familiares, a vecinos, amigos, a incrédulos. Háblele, pero lleve una vida testimonial para que se pueda convertir. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tú nos las permitiste predicarla. Por eso te amamos y te adoramos y te glorificamos. Y ponemos esta bendita palabra para que llegue a muchos cobardes, incrédulos, mentirosos, fornicarios, hechiceros, todos aquellos que llevan una vida desordenadas, homicidas, que hay tiempo en vida para arrepentirse, porque después de muerto ya no hay misericordia. La misericordia es mientras esté vivo. Como dice que la misericordia sobrepasa el juicio, como dice en Santiago 2:13. Haz la misericordia ahora. Recibiste la misericordia, de misericordia, pero ahora en vida, porque después de muerto no hay salvación si se murió sin Cristo. Irá al lago de fuego. Está cayendo al abismo. Después será pasado al lago de fuego, porque el que los va a entrenar es la Trinidad satánica. Primero el falso profeta, el anticristo, después Satanás y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Señor, gracias por vernos llamado y vernos inscritos en el libro de la vida, pero vamos a hacer lo correcto para que no nos borre. No como muchos dicen que no se pierde. Entonces Demas estará salvo. Todos aquellos que se van atrás son salvos, porque entonces la apostasía no existe. Si la salvación es perenne, no hombres que han salido, han sido llamados por Dios y no han reconocido y se han ido atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les pasó lo del perro, volvieron al vómito y como la puerca revolcase en el pecado. Gracias, Señor. Te pedimos por la familia espiritual alrededor del mundo. Ponemos las autoridades, los médicos, los enfermos. Oramos, Señor, por las viudas, los huérfanos. También te ponemos la familia en carne para que lleguen muchos a conocerte, a convertirse de verdad y salir de ese lazo en el que están sometidos a voluntad de Satanás, al cual reprendemos en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.